de conocimiento general, aún continuamos con los problemas de carácter social. Sin embargo, tenemos que avanzar nuestros temas de manera virtual. Y para ello, el día miércoles les había pasado por WhatsApp el tema de planeación del proceso de auditoría, que ustedes lo pueden apreciar en la pantalla. ¿Pueden verlo, chicos? Sí, licenciado. Sí se ve, licenciado. Bien, muy bien. Entonces ahora vamos a avanzar un poquito porque yo sé que es Día de la Madre, van a ir a su mamá, a abrazar a su mamá, mejor dicho, porque es una fecha muy especial, muy particular, que hay que llevarlo en el corazón. Entonces vamos a avanzar una media horita para que tengan tiempito y puedan ir a visitar a su mamá. ¿Está bien? Gracias, Claro, licenciado. Sí, licenciado. licenciado. Muchas gracias. Ya. Muy bien, chicos. Entonces, avanzamos un poquito para no atrasarnos mucho. Hablemos de la etapa de planeación del proceso de auditoría. Bueno, se ha diseñado este tema con el propósito de que sea más fácil entender el proceso de auditoría, en ese caso en particular, considerando que muchos de ustedes han desarrollado esta disciplina considerando la auditoría en base a riesgos, ¿no es así? Sin embargo, en este tema tratamos de ampliar un poquito lo que es ese aspecto. Entonces, a manera de introducción, nuestro copiadito menciona, en el proceso administrativo se tiene como etapa inicial la planeación, es decir, en la teoría general de la administración, obviamente, la cual consiste en la formulación del estado futuro deseado para una organización y con base en este plantear cursos alternativos de acción, evaluarlos y así definir los mecanismos adecuados a seguir para alcanzar los objetivos propuestos, además de la determinación de la asignación de los recursos humanos y materiales necesarios para una eficiente utilización. Entonces, en otras palabras, y en forma sencilla, todo este párrafo nos indica cómo debemos anticiparnos al futuro para poder alcanzar las metas y objetivos que uno previamente las ha definido. Sin embargo, en este proceso en general es desde el punto de vista de la empresa. Ahora, nuestra lectura continúa con lo siguiente. La planeación implica crear el futuro desde el presente con una visión prospectiva, es decir, para adelante. Es decir, como una prolongación de este presente y comprende, por lo tanto, el establecimiento anticipado de objetivos, políticas, estrategias, reglas, procedimientos, programas, presupuestos, pronósticos, etc. Entonces, algunas otras actividades similares o parecidas a todo lo que hemos mencionado en esta lectura. Con ese antecedente, vayamos a ver ahora lo que es el proceso de planeación en el caso de una auditoría. Con relación al examen de los estados financieros de una entidad, el auditor llevará a cabo su trabajo, debiendo aplicar sus conocimientos especializados y sujetarse a ciertas normas y procedimientos previamente establecidos que vienen a constituirse como requisitos obligatorios para efectuar el trabajo de auditoría. A esta etapa se denomina planeación del trabajo de auditoría. Entonces, como pueden apreciar, lo que hemos comentado en la parte introductoria, los financieros de una entidad. ¿Está claro? Y para ello, obviamente, el auditor es aquella persona preparada, adiestrada en lo que son las técnicas y procedimientos de auditoría. También hemos comentado en algún momento de que para primero hacer una
financiera o de los estados financieros, como quieran interpretarlo. Es necesario que el auditor conozca todo lo que es la técnica contable en cuanto a sus principios, a sus normas, a sus procedimientos y técnicas que se aplican en el proceso contable. Entonces, la auditoría financiera está estrechamente ligada a la contabilidad. A esa contabilidad que nosotros hemos estudiado en contabilidad intermedia principalmente, como también a esa contabilidad que las hemos denominado en otros niveles de esta formación profesional, contabilidad internacional. Entonces, básicamente, esas dos materias van a ser las bases sobre las cuales vamos a sustentar, en este caso, un enfoque de auditoría, desde luego, financiera o de los estados financieros. Ahora, este trabajo de auditoría delimita las responsabilidades tanto del auditor como de la administración, y a ese respecto se refiere el siguiente paso. En consecuencia, la responsabilidad que tiene el auditor al emitir su opinión sobre los estados financieros le obliga a obtener un resultado muy satisfactorio del examen que practique. ¿Esto qué quiere decir? Al aplicar sus técnicas y procedimientos de auditoría, tiene que tener un elemento de su trabajo para luego sobre esa base también emitir una opinión respecto a la información contenida en los estados financieros. Para obtener este resultado satisfactorio, se hace necesario establecer una apropiada planeación y supervisión de la auditoría a realizar, ¿no? Entonces, en este primer párrafo mencionamos la responsabilidad del auditor, ¿no? Que es en que obtener la evidencia, el modo o las técnicas que la entidad o su personal ha utilizado, ha aplicado para la emisión de sus estados financieros, todo ello es responsabilidad de la gerencia o de la administración de la empresa. Entonces, ahí podemos delimitar expresamente las responsabilidades de un lado y del otro, porque ustedes saben que el patrimonio de una entidad cualquiera siempre tiende a variar por las operaciones que realice en un determinado periodo contable. Esos resultados pueden ser favorables, lo esperado, o tal vez sobrepasen las expectativas, o por el contrario, sea resultados desfavorables, algo inesperado, o tal vez una disminución del patrimonio por esos resultados adversos. Entonces, ¿quiénes son responsables de ello? La administración, la gerencia. El auditor no tiene responsabilidad al respecto. Su única responsabilidad es opinar sobre la razonabilidad de la información contenida en los estados financieros, principalmente a la evolución de su patrimonio. Como ya indiqué, el mismo que se va a traducir en resultados favorables o tal vez en resultados desfavorables. Bien, la planeación se constituye en la primera fase del proceso de la auditoría.
y de la forma en que esta etapa se desarrolle, dependerá la eficiencia y efectividad del proceso de auditoría en el logro de los objetivos propuestos, utilizando los recursos estrictamente necesarios. Entonces, el proceso de auditoría implica que el profesional responsable del encargo tiene que definir en esta primera fase procedimientos, objetivos que se buscan, etcétera. Y que los mismos, como dice acá, se alcancen utilizando los recursos estrictamente necesarios, ¿no? Y este proceso, dice, comienza con la obtención de información necesaria para definir la estrategia a emplear en la etapa de ejecución, cuyos resultados será evaluado en la etapa de conclusión. Entonces, nos indica que la etapa de planeación es la primera fase o, en forma redundante, etapa de este proceso financieros. Y desde luego tiene otras etapas que la van a complementar y al cual hace mención este párrafo, porque en la etapa de planeación se van a definir las técnicas, los procedimientos, el enfoque de auditoría que se van a realizar o materializar en la etapa de ejecución. Y en la etapa de ejecución se va a obtener evidencia suficiente y competente que desde luego, repito, será la base para la emisión de su informe. Y continúa con la siguiente lectura, cuyo resultado será evaluado en la etapa de conclusión. Entonces, cuando dice cuyo resultado de la obtención y evaluación de la evidencia, obviamente, será pues evaluado para emitir su opinión en la etapa de conclusión. Bien, planeación de auditoría. Será investigar de acuerdo al resultado esperado, formar o elaborar para decidir de una manera anticipada el trabajo a desarrollar, sujeto a la flexibilidad de las contingencias que se presenten a un buen juicio y criterio del auditor. Es decir, anticiparse a lo que se va a hacer, estableciendo planes futuros para el trabajo de auditoría o para el encargo, como ustedes quieran interpretar. Implica desarrollar una estrategia para la ejecución adecuada del ya es de conocimiento de ustedes, porque ya hemos comentado en diversas oportunidades esta situación. Inclusive habíamos hecho un esquemita en el cual hemos tratado de graficar la evaluación del control interno para definir los procedimientos de auditoría. En consecuencia, que se emplearán y qué extensión o alcance se darán a las pruebas, la oportunidad de su aplicación, qué papeles de trabajo se emplearán para registrar los resultados, qué personal intervendrá en el trabajo, así como la calidad profesional del mismo. Entonces, es una labor indicábamos, perdón por el corte, que es una labor anticipada para el momento de aplicar todo lo que se había planeado.
habiendo definido qué examinar, cómo examinar y quiénes van a examinar la información sujeta a la auditoría, eso depende de la calidad profesional del auditor. En el momento de planear el trabajo de auditoría, como en cualquier otro tipo de actividad del ser humano, se debe responder, entre otras, a las siguientes preguntas. Son clásicas estas preguntas para hacer una planeación, no solamente de una auditoría, de cualquier tipo de actividad que se pretenda realizar. Lo primero, ¿qué se va a hacer? Entonces nosotros responderíamos a esta pregunta: el examen de los estados financieros de la compañía X. ¿Cómo se va a hacer? Entonces, para corresponder a esta pregunta, hacemos esta actividad denominada planeación de auditoría, donde definir las técnicas, los procedimientos y principalmente el enfoque, que puede ser plenamente sustantivo o tal vez plenamente con un enfoque basado en riesgos. Luego, ¿dónde se va a realizar? También esto nos respondemos considerando nuestra actividad en la etapa de planeación. Ahí vamos a definir dónde vamos a realizar el trabajo de campo. Porque en el fondo se puede hacer trabajo de campo en las instalaciones del ente, en otras instalaciones propiedad del ente, llámense sucursales o tal vez subsidiarias, etc. Y desde luego, ¿cuándo se va a realizar? Referido a la oportunidad de aplicar o realizar los procedimientos. Finalmente, esto va relacionado con las decisiones o definiciones que el auditor tiene que mencionar en su trabajo de planeación. Cuando dice qué será lo más conveniente, entonces esto implica que el auditor o la firma de auditores tendrá pues definido entre posiblemente sus manuales, entre sus, digamos, guías de auditoría, etcétera, diferentes procedimientos. Y de todos ellos, escoger los más apropiados para cada cliente, porque la definición de las técnicas, los procedimientos y el enfoque de auditoría siempre va a ser hecho a medida del cliente. Eso no implica que tengamos un solo modelo para todos los clientes similares. Cada cliente siempre tiene sus particularidades. Entonces, esta preguntita es importante responderlo con esa amplitud. Es decir, ¿qué será lo más conveniente? Escoger de toda la gama, entre comillas, de procedimientos que tengamos en la firma, escoger los más apropiados para el cliente en particular. Ahora, también menciona quién o quiénes lo van a realizar. Obviamente sabemos que la auditoría es un trabajo de equipo. Habrá alguien que sea el principal responsable del trabajo a realizar. Generalmente es un gerente de auditoría, un socio, y a ellos los apoyarán los supervisores de auditoría. Y ellos realizarán la supervisión del trabajo de los auditores y de los ayudantes. Y es más aún, de ser necesario, también supervisarán y controlarán el trabajo de los especialistas cuando sean necesarios. Entonces hay que definir el equipo que va a realizar el trabajo o el equipo responsable de un encargo. Luego, ¿en qué fecha es necesario que se termine, que esté terminado el trabajo? Regularmente tenemos plazos y para ello elaboramos un diagrama de Gantt en el cual vamos a definir las etapas de auditoría y las fechas o periodos de tiempo necesarios para culminar con cada etapa de auditoría, ¿no? Y asimismo, ¿cuándo estará terminado el informe?
Entonces, todo esto va a estar consignado posiblemente en un diagrama de Gantt. Bien, luego, la planeación de auditoría deberá ser elaborada por una persona suficientemente competente y de preferencia aquellas personas. Significa este párrafo que todo lo que hemos comentado en forma genérica, inclusive estas preguntitas, bases respondidas, y sobre esas bases de hacer una planificación adecuada, esos responsables serán las personas de mayor nivel de la firma, los que tienen mayor capacidad y experiencia al respecto. En ese trabajo no va a estar involucrado un asistente de auditoría, un auditor principiante o un auditor únicamente, ¿no? Por eso es que muchas veces hasta entre auditores, los que tienen más experiencia se los considera los auditores senior, etcétera, ¿no? Es todos ellos sin una adecuada aplicación. Y esto es obvio. Todo es planificado. La planificación debe ser cuidadosa y creativa, positiva e imaginativa. Debe tener en cuenta alternativas para realizar tareas y debe seleccionar los métodos más apropiados, como dijimos hace rato, para cada cliente a medida de los clientes, etc. Definición de planeación de auditoría. Planear una auditoría implica establecer la estrategia general de auditoría para el trabajo y desarrollar un plan de auditoría para reducir el riesgo a un riesgo. Obviamente nosotros interpretamos al riesgo de auditoría a la posibilidad de emitir un informe inapropiado sobre estados financieros que tengan errores materialmente importantes o a la inversa. Entonces, por eso dice, para reducir el riesgo a un nivel aceptablemente bajo. Todo eso vamos a ir hablando más adelante. La planeación adecuada, importantes de la auditoría, que se identifiquen los potenciales problemas y se resuelvan oportunamente, así como el trabajo de auditoría se organice y administre de manera apropiada para que se desempeñe de una forma efectiva y eficiente. Planeación significa desarrollar una estrategia general y un enfoque detallado de movimientos a ser aplicados en el proceso de la auditoría. El auditor plantea desempeñar la auditoría de manera eficiente, oportuna y de manera sistemática. Acá no es plantea, no planea, hay un error. Por favor, la auditoría de una manera eficiente, oportuna y sistemática. Entonces, veamos. Importancia de la planeación de auditoría. A la ejecución del trabajo, la cual señala que todo trabajo de auditoría debe planearse y supervisarse adecuadamente. Además, una planeación adecuada ayuda a realizar una auditoría efectiva, ya que permite identificar los objetivos más importantes y determinar los métodos para lograrlos de la manera más apropiada. Objetivos de la planeación de auditoría. Llegar a la conclusión de que los estados financieros son razonablemente correctos. Ese sería entre los objetivos, obviamente, ¿no? Porque se tiene una seguridad razonable de que no contiene errores importantes y de que han sido preparados de acuerdo con un marco de referencia aceptable. El marco de referencia aceptable es aquellas normas, principios y procedimientos que orientan a la técnica contable
Entonces, el marco de referencia será pues las normas internacionales de contabilidad, las famosas NICs, las normas nacionales o los principios de contabilidad generalmente. Todo es satisfactorio que se alcanza cuando se ha diseñado un programa de auditoría efectivo y eficiente que atiende a la realización mejor dicho, que deben guardar los objetivos y procedimientos que persiguen. Entonces, eso en cuanto a la auditoría o al trabajo de auditoría, obviamente. Asimismo, para que el auditor pueda desarrollar una buena planeación, debe tener en cuenta que dicha actividad tiene como objetivo lo siguiente: actualizar nuestro conocimiento del cliente y evaluar los riesgos del negocio, determinar con precisión los objetivos de la auditoría que se va a practicar, determinar el número de personas que conformarán el equipo de auditoría, preparar oportunamente los cuestionarios de control interno, preparar los programas de auditoría tomando en cuenta los procedimientos por aplicar según las circunstancias, determinar la extensión de las pruebas de auditoría, determinar la oportunidad de aplicación de las pruebas, determinar los papeles de trabajo en los que se va a ilustrar las pruebas o compendiar, agrupar las pruebas, considerar el uso de especialistas, establecer el tiempo que demanda la labor de auditoría, etcétera, ¿no? Entonces, además de realizar la auditoría. Entonces, este párrafo es importante. Más o menos en forma genérica describe lo que debemos hacer en la etapa de planeación. Ahora, principalmente dice, en esta etapa obtenemos o actualizamos y de control, que finaliza con la elaboración del memorándum de planeación y de un plan de trabajo denominado o más conocido como programa de auditoría. Entonces, en esta etapa se elabora el memorándum de planeación de auditoría y el plan de trabajo por rubros, la que vamos a explicar más adelante. El objetivo de la planificación consiste en determinar qué procedimientos de auditoría corresponderá realizar y cómo y cuándo se ejecutarán. Entonces, está ahí, creo que está por demás ahí. Doble I. Vamos a mejorar la redacción. ¿Cómo y cuándo se ejecutarán? Durante esta etapa se realizarán, entre otras cosas, obtención de clientes o aceptación de cliente y continuidad. Ya hemos hablado de eso, que puede ser por invitación directa o indirecta. Presentar una propuesta, realizar la planeación de la auditoría, entender el negocio e industria del cliente, adquirir conocimiento del giro de actividades que desarrolla el cliente y suficiente comprensión del sistema de contabilidad, de las políticas y procedimientos de control interno. Evaluar el riesgo del cliente y el nivel de riesgo de auditoría. Realizar procedimientos analíticos preliminares de los estados financieros. Establecer el rango, mejor dicho, de importancia relativa y evaluar el riesgo aceptable de auditoría y riesgo inherente. Comprender el control interno y evaluar el riesgo de control para establecer el grado de confianza que se espera tener en el control interno. Reunir información para evaluar los riesgos de fraude, para continuar en operación para el futuro predecible, que por lo general se estima en un año a partir de la fecha de balance. Desarrollar un plan global y programas generales de auditoría donde se determine la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos. Coordinar el trabajo que habrá de efectuarse. La distribución adecuada de esos procedimientos en el tiempo. La designación de los colaboradores si fuera necesario y la distribución de tareas de auditoría entre ellos. Entonces, nos describe igual en forma genérica y en algunos casos en forma específica los procedimientos que se deben realizar en la etapa de planeación. Entonces, ahora vean, ya mencionamos lo primero, obtención de clientes o aceptación de clientes
y continuidad. Se ha explicado ampliamente este puntito en clases presenciales anteriores. Presentar una propuesta, también ya se ha comentado al respecto, y realizar la planeación inicial de la auditoría, del cual estamos hablando ya en forma genérica. Al respecto, la NIA 510, trabajos iniciales, balance de apertura, menciona: cuando los estados financieros son auditados por primera vez o cuando los estados financieros de periodo anterior fueron auditados por otro auditor, la cual establece que el auditor deberá obtener evidencia suficiente y apropiada de auditoría de que los saldos de apertura no contengan representaciones erróneas que de manera importante afecten a los estados financieros del periodo actual. Los saldos de cierre del periodo anterior han sido pasados correctamente al periodo actual o cuando sea apropiado han sido reexpresados y las políticas contables apropiadas son aplicadas consistentemente, o que los cambios en políticas contables han sido contabilizadas en forma apropiada y revelados en forma adecuada. Entonces, en la etapa de planeación tenemos que cerciorarnos de los saldos iniciales, desde todo punto de vista y considerando todos los aspectos que están relacionados con la exposición de los saldos iniciales, y eso está en la NIA 510. ¿Está claro hasta acá, chicos? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien, chicos. Hemos avanzado lo suficiente por hoy. Como ya les dije, vamos a quedar acá. Vamos a empezar nuestra próxima clase del subtítulo Etapas del proceso de planeación de auditoría. Que la numeración tiene un errorcito, debería ser el 7. ¿Es así? Entonces, en el punto 7 estamos quedando, chicos. Quedamos acá. Si hay mamás en el curso, felicidades. Y todos ustedes vayan a abrazar a sus mamás si es que no fueron. Aún es tiempo. Y felicidades a todas las mamás otra vez. Quedamos acá. Que tengan buena noche. Nos vemos el día viernes. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Luego. Hasta luego, licenciado.